dar inicio a la clase virtual de hoy. En esta materia hay inscritos en total casi 80 alumnos, 80, y observo que se han conectado a la clase virtual apenas 30, ni la mitad están conectados a la clase virtual. Pues bien, de aquí en adelante les comunico que voy a controlar la asistencia. Y también recordarles que si controlo asistencia, hay un reglamento que establece que para poder rendir un examen parcial necesitan mínimo un 60% de asistencia. Jóvenes, ya hemos fijado la fecha del primer examen parcial. ¿Alguien me hace recuerdo qué fecha hemos marcado? No, ingeniero, todavía no hemos fichado fecha. Uy, carajo, me olvidé entonces olímpicamente. Digo que esta clase vamos a fijarse. Muy bien, entonces hoy es sábado 22 de octubre 2022. Bueno, pues de aquí a 10 días, ¿qué significa eso en el calendario? Veamos por acá. El próximo sábado es 29, 7, 8, 9, 10, cabalingo. El primero de noviembre, bueno, parece que es feriado, ¿no? Ingeniero, ajá, eso le iba a decir. No, mentira, sería bueno pues el sábado 5. Claro, obviamente, pues si es feriado, pregunto si es feriado el martes 1 de noviembre. Creo que feriado No es es el 2. Bueno, entonces lo vamos a rendir el 5 de noviembre. Ya está dicho. Ya, muchas gracias, ingeniero. Tienen 2 semanas. Y les comento que si me van a pedir postergación, les aviso de antemano, no va a ser posible, porque les estoy dando bastante tiempo para que estudien el primer examen parcial, Bien, jóvenes, entonces pues ya tengo las 7:15, tiempo suficiente para que se hayan conectado todos a la clase virtual. Hoy vamos a abordar e iniciar el segundo tema. El segundo tema, ya que esta materia básicamente comprende de 3 temas grandes. Método de los trabajos virtuales, y ahora nos toca ver el método de las fuerzas. En esta materia, el objetivo principal de esta materia es aprender a analizar, calcular estructuras hiperestáticas. Por algo, el título de esta materia es hiperestática. Sin embargo, hemos perdido valioso tiempo viendo el método de los trabajos virtuales. Digo que hemos perdido por el hecho de que este tema de los trabajos virtuales está en el programa analítico de la materia de mecánica racional. No me acuerdo la sigla de esa materia, ¿no? Ahí está, si no me equivoco, está en el cuarto semestre esa materia. Parece que es CIP 224. Bueno, ahí ustedes deberían haber visto el método de los trabajos virtuales, ¿ya?
ya que si ustedes consiguen el programa analítico de CIP 224, no estoy muy seguro de la sigla, van a ver que en esa materia tenían que haber visto durante todo un semestre método de los trabajos virtuales. ¿Les han dado otra cosa? Pues les engañaron, les tomaron el pelo. ¿Y saben qué? Solamente a los tontos les toman el pelo. Ustedes no se han fijado su programa analítico y decirle, querido ingeniero, ¿qué pasó? El programa dice esto y usted nos está dando otra cosa. ¿No les parece que tienen el derecho de reclamar? Pero por ahí alguien me dijo, ingeniero, en vano usted está reclamando y haciéndose mala sangre a los estudiantes de ahora. Cuanto menos les dé, es mejor. Si les dan algo facilito, mejor. Va, en mis tiempos no era así, era todo lo contrario, ¿no? Si el docente no enseñaba bien, afuera lo sacábamos en mis tiempos. Y bueno, bien, jóvenes, entonces de una vez menos palabras y vamos para adelante. Nos toca ver el método de las fuerzas aplicado al análisis de estructuras hiperestáticas. Antes de ello, voy a hacer algunas configuraciones. Bien, ahora sí. Repasando un poco sobre la resolución, bueno, va a tener que ser el último alumno en que lo voy a permitir el ingreso, que ahora ya son 7:20. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Mientras pasemos clases virtuales, voy a dar una tolerancia máxima de 10 minutos. Si la clase empieza a las 7, hasta las 7:10 se pueden conectar a la clase virtual. Luego, inmediatamente, doy inicio. Y una vez que dé inicio, si voy suspendiendo la clase cada vez que llega un alumno, pues no vamos a poder de manera regular avanzar el tema. Entonces, para las clases virtuales, por favor, 10 minutos es más que suficiente para conectarse a la clase virtual. Cumplido ese tiempo, ya empiezo a desarrollar y obviamente no voy a suspender la clase para hacer ingresar más alumnos. A no ser que no estén de acuerdo ustedes, porque al final de cuentas estamos viviendo en democracia. Pongámonos de acuerdo. Entonces, pregunto, ¿están de acuerdo con que el paro dure hasta fin de año? Me estoy confundiendo. ¿Están de acuerdo con que la tolerancia máxima sea 10 minutos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí. Muy bien. Entonces, el pueblo aprobó y eso se aplica. Adelante, jóvenes. No, entonces. Alguien quiso hablar, parece. Hable nomás, estamos en democracia. Cada quien tiene derecho a expresar sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones. Parece que no. Algunos son tímidos y no quieren decir nada. Bueno, a veces también hay un dicho que dice, pues, en boca cerrada no entra mosca. Listo. Damos inicio entonces a la clase de hoy. Bueno, estaba mencionando, si hablamos nosotros sobre las estructuras isostáticas,
Estas estructuras se las analiza aplicando, esta es la primera clase, voy a nomás tener que recibir, pero avisándoles, y llegaron muchos, ¿ves? Bien, admitir a todos. Bueno, después le avisan a ustedes, a sus compañeros, lo que el acuerdo al que hemos llegado. Haremos lo siguiente. Vamos a esperar hasta las 7:30. Son 7:23. 7:23 porque una vez que inicio, no suspendo la clase. Tenemos 7 minutitos para dialogar. Bueno, pues dialoguemos sobre lo que iba mencionando. Esto no, si alguien está grabando, no es necesario que grabe lo que vamos a hablar en este momento. Las condiciones de la estática. Desde el punto de vista vectorial, son dos las condiciones de la estática para cualquier tipo de estructura isostática. La primera condición de la estática establece que la resultante de todas las cargas externas que soporta una estructura tiene que ser igual a cero, ¿no? Bueno, ustedes ya han llevado ISO 1, ISO 2, saben, pero estamos haciendo una previa charla hasta que llegue las 7:30. La segunda condición de la estática establece que con respecto a un determinado eje, o con respecto a una determinada línea recta, y esa línea recta puede ser el eje X cartesiano, el eje Y cartesiano o el eje Z cartesiano, ¿ya? La segunda condición de la estática dice que la sumatoria de los momentos que producen las cargas externas que soporta una estructura tiene que ser igual a cero. Esas son las dos condiciones de la estática, ¿no? Y son tan solamente dos, siempre y cuando apliquemos el álgebra vectorial tensorial. Pero sabemos que, lamentablemente, esa materia tan importantísima para la formación de un ingeniero civil, hace unos 30 años atrás, la eliminaron. Alguien que dijo que esa materia estaba por demás. Bueno, no puedo decirles quién fue porque desconozco. Pero sí me acuerdo que varios ingenieros docentes reclamaron airadamente, entre ellos el ingeniero Luis Alberto Solís, y también mi persona como docente en esos tiempos reclamamos, pero no nos dieron importancia. Bien, entonces, dado que ustedes lamentablemente no llevaron la materia de álgebra vectorial tensorial, entonces, pues, las estructuras isostáticas, para resolverlas, tenemos que utilizar, en el caso más general, 6 ecuaciones o 6 condiciones de la estática. 6 condiciones de la estática. Las primeras 3 condiciones se refieren a la sumatoria. Dice, la sumatoria de las componentes en X de las cargas externas que actúan sobre una estructura tiene que ser igual a 0. La segunda, la sumatoria de las componentes en Y
de las cargas externas que actúan sobre una estructura tiene que ser igual a cero. La tercera, la sumatoria de las componentes en Z de las cargas externas que actúan sobre una estructura tiene que ser igual a cero. Y luego vienen las últimas tres, que establece que la sumatoria de los momentos que producen las componentes en Y y las componentes en Z de las cargas externas con respecto al eje X tiene que ser igual a cero. La otra dice, la sumatoria de momentos que producen las componentes en X y en Z de las cargas externas con respecto al eje cartesiano Y tiene que ser igual a cero. Miren, ya me estoy cansando. Son pues 6 condiciones, cuando con tan solamente 2 se puede resolver cualquier estructura isostática. Y la tercera se refiere a la sumatoria de momentos con respecto al eje Z. Y en este caso, con respecto al eje Z, las que producen momento son las componentes en X y las componentes en Y de las cargas externas que actúan sobre la estructura. Bueno, y habrán observado ustedes que cuando estamos resolviendo estructuras isostáticas, siempre se cumple que el número de incógnitas es siempre igual a el número de ecuaciones de la estática. Es siempre igual a el número de ecuaciones de la estática. Desde el punto de vista de las matemáticas, si me dan a resolver un sistema lineal de ecuaciones, pues lo primero que tengo que asegurarme de que el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones. Si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones, cuando estoy resolviendo sistemas de ecuaciones lineales, entonces inmediatamente puedo asegurar de que sí, ese sistema se puede resolver. Se puede resolver, ¿no? ¿Y qué pasa si el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones? ¿Qué pasa? El sistema de ecuaciones no tiene solución. No. ¿Ya? ¿Cómo dijo ingeniero? Disculpa. Bueno, esto es matemática. Si el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones, ¿tenemos infinitas soluciones? eso mismo, tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones, ¿no? ¿Y cómo se resuelve de esas infinitas soluciones? ¿Cómo se obtiene una solución? Asumiendo valores. Asumiendo ciertos valores a las incógnitas que están por demás. A las que están por demás. O bien, dependiendo del problema que yo esté abordando, ¿ya? Si el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones, entonces, dependiendo del problema físico que esté resolviendo, tengo que ver la forma de conseguir más ecuaciones. Tengo que ver la forma de conseguir más ecuaciones.
Pues bien, justamente esto último se aplica al análisis de estructuras hiperestáticas, ¿no? Para la resolución de estructuras hiperestáticas también se utilizan las ecuaciones de la estática. Pero no es suficiente, ya que el número de incógnitas, cuando analizamos estructuras hiperestáticas, es mayor al número de ecuaciones de la estática. Entonces, tengo que buscar más ecuaciones. Pues eso es lo que hacemos para resolver una estructura hiperestática. ¿Y cómo hacemos para buscar más ecuaciones? Para buscar más ecuaciones, lo que hacemos es, analizando las deformaciones de la estructura, logramos obtener más ecuaciones, ¿no? Entonces, en eso del análisis de las deformaciones para encontrar más ecuaciones, ahí vamos a utilizar el método de los trabajos virtuales. Porque ya vimos que el método de los trabajos virtuales nos permite calcular deformaciones. Bueno, eso como una pequeña charla preliminar del tema que damos inicio el día de hoy, 22 de noviembre. Bien, jóvenes. Entonces, empezamos la clase. Para los que llegaron de último, hoy por ser una de las primeras clases virtuales, y de aquí en adelante, para conectarse a la clase, tienen 10 minutos de tolerancia, de 7 a 7:10. Los alumnos que llegaron tarde, como lo hicieron hoy, seguramente van a tener que perder la clase o buscarlo al compañero que graba las clases para que puedan verlo. Pero eso implica también tiempo. Bien, jóvenes. Bien, entonces vamos a ver nosotros a continuación el método de las fuerzas aplicado al análisis de estructuras hiperestáticas. Actualmente al método de las fuerzas también se le denomina método de las flexibilidades. Más adelante vamos a ver por qué se le llama método de las flexibilidades. Bien, bueno, vamos a volver a hablar algo sobre las estructuras isostáticas. Ahí me estoy planteando un pórtico isostático, ¿no? Identifico los nudos de ese pórtico, eso hay que hacerlo. Conocer qué carga actúa sobre esa estructura isostática. Y, bueno, una vez definido la geometría y las cargas, inmediatamente pasamos a el cálculo de las reacciones en los apoyos. Y bueno, de aquí en adelante vamos a denominar con NRA a el número de reacciones en los apoyos. En este caso, obviamente, son 3. NRA es igual a 3. Luego, NEE ha de ser el número de ecuaciones de la estática. Pues bien, en este caso, el número de ecuaciones es igual al número de reacciones. Pues resulta que, en principio, las reacciones en los apoyos son nuestras incógnitas. Y son 3 incógnitas. Para determinar el valor de esas incógnitas, tenemos que aplicar las ecuaciones de la estática. Y en este caso, el número de incógnitas, que es 3, es igual al número de ecuaciones. Entonces, no nos hacemos ningún problema en determinar
el valor de las reacciones en los apoyos. Entonces, el número de reacciones en los apoyos es igual al número de ecuaciones de la estática. O, dicho de otra manera, el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática me da cero. Me da cero. Eso significa que la estructura que me he planteado es una estructura 100% isostática. Veamos ahora el mismo pórtico, pero con algunos cambios, ¿no? Observen que ya en el nudo A hay un apoyo empotrado, en el nudo D mantengo el apoyo de primer género, y además hay una articulación de yapa por ahí, identifico los nudos y la carga. Bueno, veamos entonces, desde un principio ahora, el número de reacciones en los apoyos. Ahí están las cargas, que son las mismas, las reacciones en los apoyos. Sabemos que un apoyo empotrado, en pórticos planos, aparecen 3 reacciones, y en el nudo D, una reacción. Pues bien, podemos ver en este caso que el número de reacciones en los apoyos es 4. Y el número de ecuaciones de la estática, bueno, las fundamentales, en el caso de pórticos planos, sea cual fuese el pórtico plano, las fundamentales son 3. Son 3. Sin embargo, aquí tengo la presencia de una articulación. Y observarán en este caso que la articulación en E, la articulación es un conector. Es un conector ya que por medio de esa articulación se conecta una parte de la estructura que está a la izquierda con otra parte de la estructura que está a la derecha. Ese es el conector entre 2 partes, que está a la izquierda y que está a la derecha, ¿no? O bien, la articulación me divide a la estructura en 2 partes. Una parte que está a la izquierda y otra parte que está a la derecha. Si es así, entonces esa articulación me permite plantearme una ecuación adicional de la estática. Por lo tanto, si 3 eran las fundamentales, más esta, debido a la articulación, el número de ecuaciones de la estática es 4. Bueno, resulta que en este caso, el número de reacciones en los apoyos es igual al número de ecuaciones de la estática, o bien dicho de otra manera, la diferencia del número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones en la estática es 0. Esto significa que la estructura planteada también es una estructura isostática. Ahora, generalmente, si el número de reacciones en los apoyos es menor al número de ecuaciones de la estática, entonces se trata de una estructura hipostática. Sí, bueno, una estructura hipostática y posiblemente también sea una estructura geométricamente inestable. Bueno, o sea, si NRA menos NE es menor a 0, o sea, sale negativo, entonces la estructura es hipostática y seguramente también geométricamente inestable. Bueno, nadie me pregunta, ingeniero, por favor, ¿será que podría explicar qué diferencia hay entre una estructura hipostática y otra que es geométricamente inestable? Bueno, ya que no preguntaron ustedes, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre estos dos?
entre una estructura hipostática y una estructura geométricamente inestable. Porque si no preguntaron es porque seguramente todos lo saben. Pero de todas maneras me voy a asegurar si realmente saben. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura hipostática y una estructura geométricamente inestable? Bueno, nadie responde y me extraña que no hayan ustedes preguntado. Les comento lo siguiente, como profesor, cuando preguntan, eso me incentiva a querer enseñar más. ¿Ya? En cambio, hay personas que cuando les preguntan, se enojan. A mí me sucedió eso en mi época de estudiante. Preguntaba y más bien el señor se enojaba. Bueno, a veces también era muy preguntón, pero aún así, ¿no? La única forma de aprender es preguntando. Bueno, no digo la única, pero es una de las maneras de aprender, preguntar y preguntar. Pues les comento que yo no me enojo, jóvenes, por si acaso, más bien al contrario, a los que preguntan les regalo puntos. Les regalo puntos. Ingeniero. Jóvenes, esto que pregunté van a disculpar, tarea para la casa, para el próximo martes, ¿ya? Aquí tengo la lista de estudiantes, se lo voy a mostrar. Entonces, Ingeniero. al azar voy a elegir si eso hipostático y geométricamente inestable, lo estoy dando como tarea para la casa. ¿Ya? Voy a preguntar al azar, qué sé yo, de repente lo agarro, Melgar Saucedo, a ver, ¿cuál es lo que investigó sobre el tema que les di tarea para la casa? No responde, pues le pondré un cerito, responde, de acuerdo a lo que responda, le doy su puntaje. Ingeniero. Sí, adelante, le escucho. La estructura hipostática. Un momentico, parece que no me entendió. Esto Ya no respondo. Claro, ya lo di tarea para la casa. Ya, bueno. Gracias, Ya. ingeniero. Bien, jóvenes, continuamos. Bueno, seguimos con estructuras hiperestáticas. Cuesta soltarlas. Es que son fáciles de resolver. Bien, proseguimos. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras hiperestáticas. Bueno, como mencioné algo al inicio, en las estructuras hiperestáticas, el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones de la estática. Ahí está la diferencia entre una estructura isostática y una hiperestática. El número de incógnitas es mayor a el número de ecuaciones de la estática. Y las estructuras hiperestáticas, según su configuración geométrica, se clasifican en estructuras hiperestáticas abiertas y estructuras hiperestáticas cerradas, ¿no? Cerradas. O sea, hay dos tipos de estructuras hiperestáticas, pero eso no significa que se resuelven de diferente manera. No, sea abierta o cerrada, el procedimiento para su análisis es el mismo. Bien, pero empecemos viendo las estructuras hiperestáticas abiertas. Ahí está el pórtico que estuvimos pues analizando y en este caso observen, he hecho una pequeña modificación. Bueno, en el nudo A teníamos un empotramiento y en el nudo D he cambiado el apoyo articulado de primer género por un apoyo articulado de segundo género. Muy bien, ahí está el pórtico. Ahora inmediatamente veamos las reacciones. En el apoyo empotrado aparecen tres reacciones.
En el apoyo articulado de segundo género aparecen dos reacciones. Pues inmediatamente podemos ver que el número de reacciones en los apoyos es 5. Contando, son 5. El número de ecuaciones de la estática, en el caso de pórticos planos, son 3 las ecuaciones fundamentales, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos. Aunque también puede ser sumatoria de momentos con respecto al punto A, sumatoria de momentos con respecto al punto D y luego una sumatoria de fuerzas en X o una sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, se puede combinar, pero máximo son 3. Pues bien, podemos ver que el número de incógnitas son 5. Se supone que antes de calcular la estructura son incógnitas, ¿ya? Incógnitas y las reacciones en los apoyos. Recuerden que las reacciones en los apoyos, junto con las cargas, son cargas externas. Acá tengo una carga distribuida, más una carga puntual, son cargas externas. Las reacciones en los apoyos también son cargas externas. Por lo tanto, las reacciones, bueno, generalmente las cargas no son incógnitas, ya que para poder analizar la estructura, sí o sí, se debe conocer las magnitudes de las cargas. Pero lo que sí no se conoce de antemano son las reacciones en los apoyos. Por lo tanto, podemos decir que las reacciones en los apoyos son las incógnitas externas. Entonces, este portiquito presenta 5 incógnitas externas y 3 ecuaciones de la estática. Pues bien, podemos ver que el número de reacciones en los apoyos mayor al número de ecuaciones de la estática. O dicho de otra manera, NRA menos NE sale mayor a 0. Sale mayor a 0. En este caso, 5 menos 3 ha de salir 2. Ha de salir 2. Por lo tanto, de las 5 incógnitas externas, 2 son las incógnitas que matemáticamente hablando se las denomina las incógnitas redundantes, o sea, que están por demás, las incógnitas redundantes. Bueno, a esas 2 que están por demás, en estructuras, en el análisis de estructuras, se las llama también incógnitas redundantes o también se las denomina incógnitas hiperestáticas externas. Pues bien, de las cinco reacciones, 2 de ellas son las incógnitas hiperestáticas externas. Y la pregunta, de estas 5, repito, 2 de estas 5 son las incógnitas hiperestáticas externas. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Resulta que el que está resolviendo el problema es el que decide cuáles de estas 5 van a ser las 2 incógnitas hiperestáticas externas. Se recomienda elegir a los momentos flectores. Entonces, una de mis incógnitas hiperestáticas externas sería el momento m sub a3. Y luego la otra tendría que ser una fuerza. Qué sé yo, elegiría la reacción horizontal en el nudo D, o la reacción vertical en D, o la reacción horizontal en A. Bueno, el que está resolviendo, el que decide cuáles de estas 5 van a ser las incógnitas hiperestáticas externas. Bueno, vamos ahora. Ingeniero. Sí, le escucho. En este caso, viendo las fuerzas externas que tenemos, se podría elegir una fuerza, una reacción vertical, ya que
como le digo, en este caso y solamente en este caso se ve que las reacciones horizontales van a ser igual a 0. Bueno, no son igual a 0. No son igual a 0. ¿Ya? Es que ya estamos dejando las estructuras hiperestáticas. Estamos entrando ya en el campo de las estructuras hiperestáticas. Y en el campo de las estructuras hiperestáticas no necesariamente tiene que haber cargas horizontales para que aparezcan reacciones horizontales. No. Sino que, como las estructuras hiperestáticas no tienen la propiedad de deformarse libremente, ¿ya? Como sucede en las estructuras isostáticas, aquí la estructura no tiene una total libertad de deformarse, es que por ese motivo aparecen reacciones horizontales. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, continuando, jóvenes. Ahí me estoy planteando, fíjense ahora, el mismo pórtico, pero he modificado el apoyo en D. Entonces, además de una yapita, le puse una articulación y en la articulación he colocado un apoyo de primer género, articulado móvil, y bueno, ahí está. Es el mismo pórtico, solo que he adicionado y he modificado algunos apoyos. Muy bien. Otra vez ahora controlemos cuántas incógnitas externas tiene esta estructura. Ya les dije que las cargas, en este caso la carga distribuida y la carga puntual, pues generalmente no son incógnitas. Tienen que ser valores conocidos para que yo pueda calcular la estructura. Aunque no siempre es así, ¿no? También en algunos casos, ¿ya? Se conoce todas las características de la estructura, excepto las cargas. Y lo que se busca es determinar, ¿no?, ¿cuál la carga máxima que se le puede aplicar a la estructura? ¿Ya? Entonces, eso ya entra dentro de otro campo. Ya entraría en el campo de la verificación estructural. Nosotros no vamos a ver verificación estructural, vamos a ver el análisis de estructuras. Verificación estructural es otro tema. Bien, jóvenes, continuando. Entonces, aquí, en el apoyo empotrado en A, como estuvimos viendo, aparecen 3 reacciones. En el apoyo empotrado en D, también voy a tener 3 reacciones. Bueno, y en el nudo articulado E hay otro apoyito. Ahí también voy a tener otra reacción. Bueno, sumemos y observaremos que el número de reacciones en los apoyos es 7. Es 7. Y el número de ecuaciones de la estática es 4. 3 que son las fundamentales, y gracias a este conector que me divide en 2 partes la estructura, una parte que está a la izquierda y otra parte que está a la derecha. O sea, esta articulación es un conector, es un punto que me conecta una chapa que está a la izquierda con otra chapa que está a la derecha. Bueno, ahora claramente podemos ver que el número de reacciones en los apoyos es mayor al número de ecuaciones de la estática. O sea, nuevamente, el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones. Por lo tanto, se trata de una estructura hiperestática. Y para ser más precisos, se trata de una estructura hiperestática externa, como veremos más adelante. Bueno, ahora,
Si hago la diferencia entre el número de incógnitas y el número de ecuaciones, 7 menos 4 me ha de dar 3. ¿Qué significa ese número 3? Que el número de incógnitas es 7, el número de ecuaciones es 4, significa que hay 3 incógnitas que están por demás. A esas 3 incógnitas que están por demás se las denomina incógnitas hiperestáticas externas. Incógnitas hiperestáticas externas. ¿Cuáles son? Bueno, el que está resolviendo el problema es el que elige cuáles de estas 7 reacciones han de ser sus incógnitas hiperestáticas externas. Se recomienda elegir a los momentos. Entonces, el momento en A y el momento en D llegarían a ser mis 2 incógnitas. Me falta uno y luego puedo elegir a cualquier otro. Puedo elegir a cualquier otro. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado al elegir las incógnitas hiperestáticas externas. Hay que tener muchísimo cuidado, ya que, como veremos más adelante, una vez que hemos elegido las incógnitas hiperestáticas externas, que en este caso tienen que ser 3, a la estructura se le tiene que hacer algunas modificaciones adicionales. Se le tiene que hacer algunas modificaciones adicionales para transformarla en una estructura isostática. Bueno, y resulta que si ustedes no han elegido adecuadamente las 3 incógnitas hiperestáticas, luego, al transformarlas, en vez de obtener una estructura isostática, van a obtener una estructura hipostática o una estructura geométricamente inestable. Y eso no puede ser, no puede suceder. Si yo me doy cuenta, y obviamente se tienen que dar cuenta que las 3 incógnitas que eligieron les da como resultado una estructura hipostática, entonces tienen que volver para atrás y elegir a otras que no les lleve hacia una estructura hipostática. Bueno, jóvenes, no sé si se habrán dado cuenta, aquí también se aplica isostática. Para resolver una estructura hiperestática, ya del 100% de trabajo que hay que hacer, 90% es resolución de estructuras isostáticas. Resulta, veamos, por ejemplo, volviendo a la izquierda, NRA menos NEE me salió 2. Bueno, ¿qué significa el número 2? Que de estas 5 reacciones, a 2 debo elegir y a esas que he elegido se las denomina incógnitas hiperestáticas externas. Son 2. Resulta que para resolver este portiquito lo tengo que transformar en 3 pórticos isostáticos. Volviendo a la derecha, NRA menos NE me sale 3. ¿Qué significa el 3? Que de estas 7 reacciones, 3 tienen que ser elegidas como las incógnitas hiperestáticas externas. Y también significa que para resolver este portiquito hiperestático, tengo que resolver 3 más 1 es 4. 4 pórticos isostáticos tengo que resolver. Y en el lado izquierdo, 2 más 1, 3. Para resolver este pórtico hiperestático, tengo que resolver 3 pórticos isostáticos.
O sea, al final de cuentas, todo es isostática. De ahí que el primer día de clase les dije, repasen isostática, repasen. E inclusive algunos no solamente tendrían que repasar, sino estudiar por su cuenta, porque lamentablemente muchos factores y principalmente el COVID y las clases virtuales han perjudicado los conocimientos que tendrían que tener a estas alturas para vencer hiperestática sin ningún problema. Por eso es que siempre digo, el que sabe isostática ya lo tiene por aprobado hiperestática. La clave es allí, isostática. Bien, jóvenes. Ahora resulta que, pues, para cada estructura hiperestática podemos calcular esto que se llama el grado hiperestático externo. El grado. Bien, el grado hiperestático externo, que le vamos a identificar con GH, grado hiperestático externo, es igual al número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. Por lo tanto, yo puedo decir que para el pórtico que les estoy mostrando a la izquierda, el grado hiperestático externo es 2. Para el pórtico que está a la derecha, su grado hiperestático externo es 3. Por lo tanto, comparando ambos pórticos, el de la derecha es más hiperestático que el de la izquierda. Y bueno, desde el punto de vista de la estabilidad de una estructura, ¿cuál será mejor? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Bueno, cuantos más apoyos tenga una estructura, obviamente está más garantizada la estabilidad de la estructura. Por lo tanto, cuanto mayor el grado hiperestático externo, pues mucho mejor para la estabilidad de la estructura, ¿no? Ya que en una estructura hiperestática, por ejemplo, en el de la derecha, no habría mucho problema si falla el apoyo que está en el nudo articulado. No habría mucho problema si falla este apoyo, ya que las estructuras suelen colapsar debido a la falla en los apoyos. Entonces, no habría mucho problema si falla este apoyo. Inclusive, esta estructura no tendría mucho problema, ¿no? Si falla en E, si fallan en total 3 reacciones. Si fallan 3 reacciones. En cambio, en una estructura isostática, no tiene que fallar ningún apoyo. En una estructura isostática, basta con que falle un apoyo, chao estructura, entra en colapso. Bueno, menos mal que en la realidad, ¿ya?, prácticamente todas las estructuras son hiperestáticas. En la realidad no hay estructuras isostáticas. Bueno, qué bien, tenemos que alegrarnos, porque las estructuras isostáticas, ¿no?, basta con que falle un apoyo, entra en colapso. Bien, entonces, cuando vayamos a analizar una estructura hiperestática, lo primero que tengo que hacer es calcular esto, el grado hiperestático externo. El de la izquierda es 2 y el de la derecha es 3. Una vez calculado el grado hiperestático externo, ¿no?, de todas las reacciones que presenta la estructura, tengo que elegir
a las incógnitas hiperestáticas externas. Y algo que también lo tengo que decir en este momento. Cuando estén calculando el grado hiperestático externo, aquí está prohibido equivocarse. Está prohibido. Si aquí se equivocan, ya el resto no tiene validez. Van a analizar una estructura que nada tiene que ver ya con la estructura planteada. Bien, jóvenes. Entonces, el de la derecha tiene un grado, el de la izquierda un grado hiperestático externo de 2, el de la izquierda un grado hiperestático de 3. Proseguimos. Bueno, observo también que nadie me pregunta, ingeniero, ¿por qué dice estructura hiperestática abierta? Usted dijo que también hay cerradas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se denominan estructuras abiertas, ¿ya? Abiertas, aquellas estructuras que una vez calculadas las reacciones en los apoyos, se puede recorrer barra por barra, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba para abajo o de abajo para arriba. Se puede recorrer la estructura barra por barra sin ningún impedimento. Y justamente el pórtico que les estoy mostrando en pantalla es una estructura hiperestática abierta, ¿no? En cambio, las cerradas generalmente no se puede recorrer barra por barra, ya que hay zonas donde todo está cerrado. Hay un marco cerrado que impide analizarlas. Pero ustedes saben que para todo hay solución en la vida, menos para la muerte. Ya veremos cómo se analizan las estructuras hiperestáticas cerradas. Por ahora empezamos con las abiertas. Bien, el grado hiperestático externo, número de reacciones en los apoyos, que son 5, ecuaciones de la estática es 3, es 2 en este caso, ¿no? O sea, voy a tener 2 incógnitas hiperestáticas externas. De estas 5 reacciones, a 2 de ellas tengo que elegir como mis incógnitas hiperestáticas externas. ¿Cuáles? Pues bien, veamos ahora. Elijo, bueno, a las que voy a elegir les voy a cambiar de nombre. Como van a ser incógnitas, entonces utilizo la letra X. Recuerden que en matemáticas X es una variable, es una incógnita. Bueno, continuando con la nomenclatura que se utiliza en matemáticas, entonces a la primera incógnita que aún no lo he elegido le voy a llamar X1 y a la segunda que también no lo he elegido le voy a llamar X2. Bueno, ya les dije que conviene elegir a los momentos. Pues bien, en este caso, ¿ya? Elijo como incógnita hiperestática externa A, el momento, a M. Le voy a llamar X1. Y luego a la reacción horizontal en 2. Y le voy a llamar X2. Por lo tanto, replanteo el pórtico. No, este es el otro portiquito. El otro donde el grado hiperestático externo era 3. Entonces, en este caso, voy a tener 3 incógnitas hiperestáticas externas. De estas 7 reacciones, a 3 de ellas las tengo que elegir como mis incógnitas hiperestáticas externas y obviamente les voy a cambiar el nombre a la primera X1, a la segunda X2 y a la tercera X3. ¿Cuál es la primera? Bueno, elijo como incógnitas hiperestáticas, bueno, elegiría el momento. Bueno, en este caso no. He empezado eligiendo a la reacción en el nudo E.
en el nudo E, a esta reacción vertical, lo estoy eligiendo como mi primera incógnita hiperestática, a el momento en el nudo D y a la reacción vertical en el nudo A. O sea, de este emportamiento a esta reacción vertical lo he elegido como mi incógnita hiperestática. Mira, disculpe una pregunta. Y, Además, sí, además le- de los momentos, ¿hay algún otro criterio para elegir a las incógnitas que vamos a tomar en cuenta como externas? bueno, en realidad no es un criterio. Esto no es ningún criterio, sino que se recomienda elegir a los momentos. En este caso, de haber hecho una elección apropiada, X1 debería haber sido el momento A3, X2 el momento MD3 y el X3 cualquier otra fuerza, ¿no? Siempre los momentos. Aquí no respeté la regla, pero siempre los momentos. Bueno, no es un criterio, sino que simplemente una recomendación para que luego, más adelante, cuando vayamos a resolver unas integrales, ¿no? Cuando aplicamos el método de los trabajos virtuales, se resuelven integrales. Pues el argumento de las integrales sea una función bastante sencilla de integrar. O sea, si es una ecuación polinómica, pues que sea de primer grado y no tenga muchos términos. Solamente por ese motivo, por la finalidad de que más adelante los cálculos numéricos sean más sencillos de resolverlos. Y eso se consigue eligiendo a los momentos como las incógnitas hiperestáticas externas. Bien, jóvenes, proseguimos. Nuevamente está el pórtico con las incógnitas que había elegido. Y ahora, bien, ahí está la reacción RA1, la reacción RA2 y el momento, pues ahora al momento le llamo X1. Vamos a la otra. A esta la elegí también como incógnita hiperestática y la llamo X2. Y luego ya vienen las otras que no han sido elegidas. Lo mismo acá, ese es X1, luego viene, ese es el X3, y luego ahí viene, disculpen, ahí viene el X2, ¿no? Bueno, si me permiten, por favor, voy a hacer una pequeña corrección a esta diapositiva.
9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora sí está bien el orden. Bueno, observarán ustedes que he borrado las otras reacciones. Y en ambos pórticos he borrado eso. Y he colocado solamente aquellas reacciones que han sido elegidas como incógnitas y peristáticas. Pues eso es lo que se tiene que hacer. Ya no se muestran las otras reacciones, sino aquellas reacciones que han sido elegidas como incógnitas y peristáticas. Entonces, voy a iniciar nuevamente esta diapositiva. Empezamos. Bien, hasta ahí habíamos llegado y ahora habíamos elegido como incógnitas y peristáticas a el momento en el nudo A y a la reacción horizontal en el nudo D. Entonces, el momento en el nudo A y la reacción horizontal en el nudo D. Solamente tengo que mostrar las incógnitas y peristáticas externas. Ya que de aquí en adelante, para analizar este pórtico hiperestático, X1 y X2 se las va a considerar como si fuesen cargas externas propiamente dichas. O sea, de aquí en adelante, a X1 y a X2, aunque son reacciones en los apoyos, pero no las vamos a considerar como reacción propiamente dicho, sino como cargas. Cargas que deforman a la estructura. Así como la carga distribuida y esta carga puntual me deforman a las barras AB y BC, más adelante vamos a ver qué deformaciones produce X1 y qué deformaciones produce X2. Lo mismo en el caso del otro pórtico, una vez seleccionado las incógnitas y peristáticas, dibujo el pórtico planteado, pero ya no mostramos todas las reacciones, sino aquellas reacciones que han sido elegidas como incógnitas y peristáticas externas. Bien, ahora hablemos de las estructuras hiperestáticas cerradas. Bueno, en la vida real, la mayoría de las estructuras hiperestáticas, la mayoría son cerradas. Pues veamos, ahí tengo el pórtico, observen la configuración de este pórtico, identifico los nudos, ahí están las cargas. Y listo. Pues bien, observen que si, una vez calculadas las reacciones en los apoyos, el siguiente paso consiste en analizar barra por barra la estructura. Pues en este caso, no habría ningún inconveniente en analizar la barra AB, es una barra en volado, la barra CD, que también es una barra en volado. También no habría ningún inconveniente si ya tengo las reacciones en el nudo G, no habría inconveniente en analizar la barra GE, de manera similar la barra HF. Pero luego, aquí hay un marco cerrado, donde, ¿cuál sería la siguiente barra a agarrar? De manera que la pueda aislar. Imposible. La barra en volado AB la puedo aislar y analizarla. Lo mismo la barra CD, la aíslo como una barra libre en un extremo y empotrado en su extremo izquierdo. Lo mismo las barras GE y HF se las puede analizar. Pero luego, aquí hay un panel que está cerrado. No hay un impedimento para poder analizar las barras que forman este marco cerrado. Bueno, entonces ahí están las reacciones en los apoyos e inmediatamente calculemos el grado hiperestático externo.
Es número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. Tengo 3 reacciones y para pórtico plano 3 son las ecuaciones fundamentales. Por lo tanto, el grado hiperestático es 0. ¿Qué significa esto? Que el pórtico es isostático. Para ser más exacto, el pórtico planteado es externamente isostático. Externamente es isostático. Ya que tengo 3 incógnitas, tengo 3 ecuaciones, no habría ningún impedimento en calcular estas reacciones. Pero luego, cuando pasamos a analizar barra por barra, aquí hay un marco que está cerrado y bueno, hay un impedimento para poder analizar a las barras que forman este marco. Pues bien, tenemos que hacer lo siguiente. Ahí está el pórtico. Y cuando se tiene estructuras o pórticos cerrados, la única solución consiste en abrir. Hay que abrir la parte o las partes que están cerradas. Y para abrir hay que hacer un corte, ¿no? Un corte quirúrgico, diríamos, con un bisturí de espesor infinitesimal. De espesor infinitesimal. ¿Ya? Entonces tengo que abrir la estructura y para abrir tengo que hacer un corte. Ya sea, puedo cortar a la barra EF justo en el centro, puedo cortar a la barra EB o la barra BC o la barra CF. Sin embargo, como buen médico cirujano, debo analizar dónde el corte es más efectivo. Efectivo desde el punto de vista de que el pórtico sea más fácil de resolverla. Bueno, un criterio que se aplica para hacer el corte, si la estructura es simétrica, hacer el corte sobre el eje de simetría. En este caso, justamente, el pórtico planteado es simétrico. Su eje de simetría estaría pasando por donde estoy mostrando con el puntero del más. Justo a la mitad está su eje de simetría. Por lo tanto, lo ideal es cortar a la barra EF justo en el centro de esta barra. O bien cortar a la barra EF justo en el centro de la barra. ¿No? Ahora, si la estructura no es simétrica, también hay otros criterios. Por ejemplo, si el marco cerrado presenta una articulación, entonces conviene cortar justo en el lugar donde está ese conector, o sea, la articulación. Bueno, en este caso, ya. Bueno, este es otro pórtico, donde estoy mostrando una articulación. O sea, voy a analizar 2 pórticos con algunas pequeñas diferencias al mismo tiempo. Ahí está. Ahí tengo las reacciones en los apoyos. Y ahora calculemos el grado hiperestático externo, que ya saben ustedes que es igual al número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. O sea, ¿cuántas reacciones? 3. ¿Cuántas ecuaciones de la estática? También 3. Y bueno, el grado hiperestático es 0. Entonces, de manera similar al pórtico que está a la izquierda, este pórtico es externamente isostático, ya que sus 3 reacciones se calculan sin ningún problema, porque en pórticos planos siempre vamos a tener 3 ecuaciones fundamentales de la estática.
Bien, jóvenes. Entonces, ambos sí son pórticos cerrados. Ambos son pórticos cerrados. Continuemos con el primero y el segundo. Ambos son pórticos externamente isostáticos. Miren, ahí, dije que hay que abrir la parte que está cerrada y para abrir hay que hacer un corte. Por ejemplo, cerca del nudo B y sobre la barra BC podría aplicar un corte. Cortar y dividir la barra BC en dos partes. También podría hacer un corte cerca del nudo C, o bien podría cortar ahí, en fin. El que está resolviendo el problema es el que decide dónde ha de realizar el corte. Sin embargo, le dije, cuando la estructura es simétrica, conviene elegir sobre el eje de simetría. Entonces, cortes que me van a llevar a una solución más rápida del problema es cortar justo a la mitad de la barra EF o a la mitad de la barra DC. Hay que cortar para poder abrir la estructura. Bueno, lo mismo en el pórtico de la derecha, puedo hacer cortes en diferentes lugares. Sin embargo, en este último, también como es un pórtico simétrico, conviene hacer el corte en la mitad de la barra BC o en la mitad de la barra EF. Y justo en la mitad de la barra EF hay una articulación. Pues bien, resulta que puedo cortar justo a la mitad de la barra BC o a la mitad de la barra EF. Lo mismo a la izquierda. Puedo cortar a la mitad de la barra BC o a la mitad de la barra EF. Ahora, de estos cortes que están sobre el eje de simetría, ¿cuál será más conveniente? ¿El de arriba o el de abajo? Pues resulta que para este pórtico, cualquiera de los dos da lo mismo. Pero a la derecha no da lo mismo hacer el corte a la mitad de la barra BC o hacer el corte a la mitad de la barra EF. En este caso, conviene hacer el corte donde está la articulación. ¿Por qué? Porque en una articulación no hay momento. No hay momento. Bien, proseguimos. Miren, para el primer pórtico he decidido hacer el corte justo a la mitad de la barra EF. Recuerden que en este primer pórtico no hay articulación a la mitad de la barra EF. No hay articulación. Por lo tanto, una vez hecho el corte, la barra EF queda dividido en dos partes iguales, ¿no? Además, el corte tiene que ser realizado con un bisturí de espesor infinitesimal, ¿no? De manera tal que al hacer el corte, pues no se distinga el espesor del corte. Por lo tanto, si la barra EF antes del corte mide 4 metros, al cortar, cada parte queda midiendo 2 metros. Bueno, este gráfico es engañoso. ¿No? Lo he dibujado así por el motivo de que donde he hecho el corte, pues tengo que mostrar lo que aparece cuando hacemos un corte. Cuando un médico cirujano hace una intervención quirúrgica, corta el estómago, la piel del estómago, inmediatamente ha de observar nuestros órganos internos. Ahí están el intestino grueso, el delgado, el estómago, el hígado. Todo eso va a poder ver
el médico cirujano cuando hace un corte? Cuando un ingeniero hace un corte, ¿qué es lo que va a ver al hacer el corte? Reacciones internas. Los esfuerzos internos. Entonces, en este caso, vamos a ver inmediatamente los esfuerzos normales, los esfuerzos que le voy a llamar X1, el esfuerzo de corte que le voy a llamar X2 y los momentos flectores que le voy a llamar X3. Resulta que al hacer el corte, inmediatamente sobresalen los esfuerzos internos que hay en ese punto donde hemos hecho el corte, ¿no? Y esos esfuerzos internos no son datos conocidos, son incógnitas. Por eso los estoy identificando. Al normal le he llamado X1, al cortante le he llamado X2 y al momento le he llamado X3. ¿Ya? Estos esfuerzos que aparecen al hacer el corte son incógnitas y les vamos a llamar incógnitas hiperestáticas internas. Incógnitas hiperestáticas internas. Bueno, y obviamente siempre van en pares, ¿no? Esto es resultado de la aplicación de la tercera ley de Newton, ¿no? Cuando una parte entra en contacto con otra parte, ¿no? Acá a la izquierda tengo una parte, a la derecha tengo una parte. Si los vuelvo a juntar, al entrar en contacto, el uno le aplica una acción al otro y el otro inmediatamente reacciona con otra acción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Esa es la tercera ley de Newton. Y bueno, al entrar en contacto, no solamente aparecen una sola acción, aparecen, en este caso, 3 acciones internas. Bueno, se les llama incógnitas hiperestáticas internas. Por lo tanto, ¿no? X1, X2, X3, en este caso, son las incógnitas hiperestáticas internas. O dicho de otra manera, el grado hiperestático interno es igual a 3. El grado hiperestático interno es igual a 3. Proseguimos. Ahí está el otro pórtico donde ustedes recordarán. Bueno, en este pórtico he hecho el corte en la articulación. Ya les dije que los cortes preferentemente se deben realizar sobre el eje de simetría. Y en este caso he elegido realizar el corte donde había una articulación. Pues bien, al hacer el corte, la barra EF queda dividido en 2 partes e inmediatamente se observa los esfuerzos internos. Ahí voy a tener como esfuerzos internos el normal, que le llamo X1, el esfuerzo de corte, que le voy a llamar X2, y no hay momento. Obviamente, en una articulación no hay momento. Por lo tanto, en este caso, voy a tener solamente 2 incógnitas hiperestáticas internas. O en otras palabras, el grado hiperestático interno es 2. Aquí voy a tener solamente 2 incógnitas. En cambio, a la izquierda, 3 incógnitas. Obviamente, esto lleva más tiempo de resolverla que esta otra que tiene menos incógnitas hiperestáticas internas. Bien, ahora hablemos del grado hiperestático total. GHT es la simbología
para representar el grado hiperestático total. GHE, recordarán ustedes, es el grado hiperestático externo. GHI, el grado hiperestático interno. Y bueno, el grado hiperestático total es simplemente la suma del grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. Y recuerden, si el grado hiperestático externo sale menor a 0, es una estructura hipostática y posiblemente también geométricamente inestable. Si el grado hiperestático externo es 0, la estructura es isostática. Y si es mayor a 0, si GHE es mayor a 0, se trata de una estructura hiperestática. Bueno, aquí tendría que adicionar que para que la estructura sea 100% hiperestática, el grado hiperestático total siempre debe ser mayor a 0. El grado hiperestático total siempre tiene que ser mayor a 0. Bueno, aquí una pequeña mala noticia. Estas condiciones que se aplican para saber en qué situación estoy, son condiciones que necesariamente debe cumplir la estructura, pero no son condiciones suficientes. ¿Ya? Son condiciones necesarias, pero no suficientes. ¿Qué significa esto último que acabo de decir? De repente alguien me puede explicar. ¿Y si necesitan más cosas? Bien. Por ahí va. Si hacemos cálculos matemáticos fríos y me sale que es menor a 0, entonces diré pues la estructura es hipostática. Pero no siempre es así. No siempre. Ya que si sale menor a 0, inmediatamente tengo que ver qué cargas le llegan a la estructura, ya que para ciertas cargas las estructuras hipostáticas se comportan como si fuesen isostáticas. Lo mismo en el segundo caso, si me sale 0, algunos sale 0, uy, estructura isostática y bum, 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 se ponen a calcular. No, señor. ¿No? A veces sale 0, pero resulta que la estructura no es isostática. Sale geométricamente inestable. ¿Y cómo sé que es o no geométrica inestable? Pues tengo que observar la configuración geométrica de la estructura y aplicar mis conocimientos de isostática. O sea, estas son condiciones necesarias, pero no suficientes. Entonces, y para saber y para estar plenamente seguro en qué situación estoy, hay que aplicar lo que ustedes han visto en isostática. Bien, jóvenes, con esto he concluido la primera parte correspondiente a el método de las fuerzas. Continuamos el próximo martes. Veamos a ver si pues hay solución al paro indefinido, ¿no? Al respecto, bueno, ya hemos concluido la clase, pueden dejar de grabar y la fecha de examen también ya lo... ¿Hasta qué tema va a entrar en el examen, ingeniero? ¿Hasta qué tema el examen, me dice? No le escuché bien. No, es un solo tema, método de trabajos virtuales, todo lo que hemos visto, método de los trabajos virtuales.
ya. Perfecto, ya. Muchas ¿Ya? gracias. Listo. Diego, hasta luego, hasta el próximo martes. Yes. Hasta luego, hasta luego.